La lucha contra la corrupción es una necesidad. Contra la corrupción y por el manejo transparente de los recursos públicos. Nadie en su sano juicio se puede oponer a eso. Ahora, es menester mantener lejos de todo eso las manos partidarias, porque las manos partidarias dañan, contaminan cualquier proceso de lucha contra la corrupción. En Estados Unidos, la política siempre ha sido dura, siempre ha sido dura. Claro, Estados Unidos es un país con instituciones sólidas. A lo mejor, si se hubiese tratado de un país tercermundista, ya Donald Trump estuviera preso. Pero allí hay instituciones que funcionan y una justicia que hoy está haciendo, en el marco de todo esto que se está generando en la sociedad estadounidense, que cada vez los propios políticos cuestionan más. Eso con el tiempo ustedes verán cómo terminará arrojando dudas sobre el poder judicial de un país como Estados Unidos, que ha garantizado una justicia funcional y además de eso con instituciones de todo tipo que son realmente muy sólidas, manejadas por gente competente y por lo general, por gente también honesta, aunque aparece de todo en cualquier sociedad. Pues decía que hoy en día estamos viendo cómo Estados Unidos también se va metiendo paulatinamente en esa onda que está afectando al mundo. Y vimos cómo el Congreso de Estados Unidos, particularmente la Cámara de Representantes, organizó unas vistas públicas, un proceso de cuestionamiento a un expresidente, que es legítimo, porque un órgano legislativo tiene competencia para eso y puede realizar investigaciones como esas que se hicieron contra Donald Trump. Pero la gente terminó convenciéndose de que aquello fue un manejo político por la forma en que se hizo. Se transmitió directo y en vivo aquellas sesiones de la Cámara de Representantes en horario premium, y durante esas sesiones el foco de atención era Donald Trump y mucha gente terminó convencida de que el esfuerzo era por destruir políticamente a ese señor. Resulta que la correlación de fuerza en el Congreso cambió. Y ahora quienes tienen el control de la Cámara de Representantes son los republicanos. Y desde allí los republicanos tratan de devolverle la pelota a los demócratas, particularmente al presidente Joe Biden, que en reiteradas oportunidades llegó a calificar a Donald Trump como un peligro para la democracia estadounidense. Y entonces ahora la Cámara de Representantes, particularmente el presidente del Comité de Reforma y Supervisión, James Comer, conjuntamente con el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, denunciaron que habían tenido información confidencial de una fuente altamente creíble que les había dicho que el FBI poseía un formulario FD 1023 que, según sus palabras, documenta información no verificada recopilada de fuentes confidenciales que detalla un supuesto esquema criminal que involucra
al entonces vicepresidente Biden y un ciudadano extranjero en relación con el intercambio de dinero para decisiones políticas. En base a esa información, los legisladores le pidieron al FBI que no solo proporcione ese registro, ese documento, ese formulario, sino que también informe qué se hizo para investigar esas acusaciones. Los congresistas solicitan todos los formularios FD 1023 que contengan la palabra Biden. ¿Y cómo respondió el FBI? Bueno, el FBI se negó a proporcionar de inmediato a los republicanos del Congreso ese documento que, según se dice, describe un supuesto esquema criminal que involucra al actual presidente Biden y un ciudadano extranjero. Christopher Dunham, subdirector interino del FBI para asuntos del Congreso, dijo en una carta en respuesta a la citación que se le hizo al FBI, que ese organismo está comprometido a comenzar el proceso de acomodo por mandato constitucional, entre comillas, hay que poner esas palabras, agregando de inmediato que la agencia coordinará con su personal para discutir si podemos atender la solicitud y cómo podemos hacerlo sin violar nuestras obligaciones de aplicación de la ley y la seguridad nacional. Y textualmente dice en la carta ese alto funcionario del FBI: la política del Departamento de Justicia, el FBI es la policía federal, la que investiga los casos más graves tipificados por las leyes federales de los Estados Unidos. El FBI es una dependencia del Ministerio de Justicia. Entonces, la política del Departamento de Justicia dice, limita estrictamente cuándo y cómo se puede proporcionar información confidencial de fuentes humanas fuera del FBI. Entonces, el señor James Comer, que es, como dije, el presidente de ese comité mencionado, dijo lo siguiente: está claro a partir de las respuestas del FBI que el registro no clasificado que solicitó el comité de supervisión existe, pero que se niegan a proporcionarlo. El FBI argumentó lo siguiente: la mera existencia de tal documento, o sea, el documento existe, es una realidad, y lo confirmó el FBI. Hay ahí un señalamiento, una implicación que se ha hecho del señor Biden con una serie de actividades ilegales. Es un documento que existe y el FBI lo admite, pero dice lo siguiente, y esto es importante: la mera existencia de tal documento establecería poco más allá del mero hecho de que una fuente humana confidencial proporcionó información y el FBI la registró. De hecho, aquí se citan las palabras de este funcionario del FBI. De hecho, el FBI recibe regularmente información de fuentes con posibles sesgos, motivaciones y conocimientos significativos, incluidos traficantes de drogas, miembros del crimen organizado o incluso terroristas. O sea, lo que te está diciendo es, sí, nosotros tenemos un formulario 1023. Esos formularios 1023 es donde se asientan esas declaraciones de individuos vinculados con el crimen, con la delincuencia, que deciden
confesar a cambio de un tratamiento benigno, con la intención de beneficiarse, de salvarse, hablan. Y el FBI dice que son informaciones sesgadas que tienen que ser corroboradas, que tienen que ser investigadas con el objetivo de determinar si realmente lo que se dice se produjo. De forma tal que eso por sí mismo no es una prueba hasta tanto se pueda confirmar. Eso es lo que te están diciendo. Entonces, lo que no quiere el FBI es precisamente que en base a un documento de este tipo se arme una cacería de brujas. Pero hay países en donde una delación premiada se toma como si fuera una prueba incontrastable. Y resulta que no, resulta que ese documento se produjo, esa declaración, esa imputación al entonces vicepresidente Biden, que dicen que recibió unos dineros por ahí de China y de Ucrania. Esas son de las cosas que se manejan en los medios de comunicación. No voy a entrar a discutir eso porque nosotros aquí pruebas no tenemos sobre esos asuntos, pero eso dicen algunos sectores anti-Biden. Y sin embargo, estamos hablando de hace ya algunos años, cuando Biden era vicepresidente, y eso está asentado en un formulario y no ha ocurrido nada, porque al parecer el FBI no ha podido corroborar esa declaración que dio esa persona X, implicada en asuntos fraudulentos, ilegales. Y entonces fíjense cómo en Estados Unidos se manejan estas cosas. Existe una declaración contra Biden que produjo el implicado en hechos non santos. Pero eso nadie lo convirtió en una prueba incontrastable de forma automática. Por aquí las cosas no funcionan de esa manera. Ahora lo que se ve es precisamente de que el lawfare está caminando en Estados Unidos. Otra pausa, en breve retorno.